Bienvenidos a nuestra sesión sobre el aprendizaje basado en la indagación. Hoy exploraremos el capítulo 3, Aprendizaje basado en la indagación. Estoy emocionado de discutir cómo podemos usar las preguntas para mejorar el aprendizaje en nuestras aulas. En esta sesión, exploraremos cómo la capacidad de hacer preguntas puede acelerar el aprendizaje, encender nuevas ideas y soluciones, fomentar el pensamiento innovador y despertar la curiosidad de nuestros estudiantes. Neil Postman una vez comentó, todo el conocimiento que tenemos es resultado de hacer preguntas. De hecho, hacer preguntas es la herramienta intelectual más significativa que tienen los seres humanos. Sorprendentemente, esta habilidad crucial no se enseña explícitamente en las escuelas, a pesar de su importancia primordial. Un aspecto fundamental para mejorar las habilidades de hacer preguntas radica en entender la diferencia entre las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas producen respuestas breves, a menudo de una sola palabra, como sí o no. Ejemplos incluyen: ¿cuánto costaron los materiales de construcción? ¿O dónde compraste las llantas? Las preguntas abiertas, por otro lado, provocan una reflexión y conversación más profunda, exigiendo respuestas más meditadas. Por ejemplo, ¿qué aprendiste de esa historia? ¿O cómo podemos completar este proyecto? Ambos tipos de preguntas tienen propósitos distintos. Mientras que las preguntas cerradas recogen información factual rápidamente, las abiertas fomentan el diálogo y el pensamiento crítico. Desarrollar la habilidad de hacer preguntas provocativas es una habilidad que requiere práctica constante. Aquí hay un enfoque sugerido: profundizar en el tema para formular preguntas de orden superior, como ¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo? Y ¿qué pasaría si? Involucrar a los estudiantes iniciando una sesión de lluvia de ideas para generar preguntas colectivamente. Refinar y mejorar las preguntas colaborativamente para obtener información más perspicaz. Priorizar las preguntas según su relevancia y potencial para proporcionar valiosas perspectivas. Finalmente, asignar tiempo para la reflexión y el análisis para consolidar el aprendizaje. Veamos un ejemplo: seleccionar el tema de Nelson Mandela inicia una exploración integral de su vida. Los estudiantes hacen una lluvia de ideas sobre preguntas que investigan varios aspectos, refinándolas colectivamente. Las preguntas se evalúan y refinan para asegurar que generen perspectivas significativas. A través de la reflexión y la discusión, los estudiantes profundizan su comprensión de la vida de Mandela, registrando los puntos clave en sus cuadernos. El aprendizaje basado en la indagación fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la participación de los estudiantes. Al fomentar la formulación de preguntas, los estudiantes toman responsabilidad de su proceso de aprendizaje, evolucionando en solucionadores de problemas e innovadores confiados. Para promover la formulación de preguntas, fomente un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para hacer preguntas sin temor a ser juzgados. Proporcione claridad parafraseando y clarificando las preguntas para asegurar una comprensión mutua. Acepte el silencio ya que fomenta una reflexión más profunda y mejores preguntas. Organice los asientos de manera que favorezcan el diálogo, como en un círculo o semicírculo. Aquí hay algunas actividades para fomentar la formulación de preguntas o el juego de las 20 preguntas alienta el pensamiento crítico y el razonamiento deductivo. Utilice la técnica de la pregunta en la pizarra para estimular el pensamiento antes de que comience la lección. Implementar la actividad de preguntas ocultas para promover el compromiso y el aprendizaje activo. Termine cada día con preguntas reflexivas para consolidar el aprendizaje y alentar la introspección. Utilizando la técnica de preguntas y respuestas, los maestros pueden convertir la información en un formato de pregunta y respuesta. El cerebro está hecho para buscar respuestas. Si los maestros crean preguntas similares a las que los estudiantes serán evaluados, el cerebro del estudiante buscará las respuestas. Las tarjetas de memoria son efectivas para almacenar información en pequeños fragmentos manejables.
Concéntrese en un tema a la vez y divida las tarjetas en grupos para ayudar en la memorización. Para hacer tarjetas de memoria, doble un papel por la mitad. En un lado, escriba la pregunta y en el otro lado, repita la pregunta e incluya la respuesta. Separe las tarjetas en dos pilas. No conozco y sí conozco. Los estudiantes no deben estudiar las tarjetas de no conozco. Estudiar las tarjetas de sí conozco libera químicos positivos en el cerebro, aumentando la eficiencia del aprendizaje. Los estudiantes aprenderán más rápido estudiando las tarjetas de sí conozco y agregando gradualmente de las tarjetas de no conozco. Las preguntas de indagación enseñan a los estudiantes a observar qué ves, escuchas o sientes. ¿Cómo crees que sucedió eso? Hacer predicciones que crees que pasará así. Analizar cómo son similares, cómo son diferentes. Resolver un problema que podrías hacer para. Razonar qué pasaría así. Considerar consecuencias que pasaría así. Evaluar por qué decidiste. Evaluar cómo causó conflicto esa decisión. Las preguntas de pensamiento de nivel superior incluyen ¿cómo se aplica esto a? ¿Cuáles son las diferencias entre qué ya sabes? ¿Cómo definirías? ¿Qué pasaría si? ¿Cuál es tu opinión sobre? ¿Cuáles son las causas de? ¿Qué significa guión bajo 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 para ti? ¿Cuál es la importancia de? ¿Qué es más importante? ¿Por qué? ¿Qué preguntas tienes? ¿Por qué es esto cierto? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo podrías mejorar eso? ¿Cómo resolviste este problema? ¿Cómo puedes explicar este resultado? Exploremos algunas actividades para fomentar la formulación de preguntas o el juego de las 20 preguntas. Piense en algo relacionado con la lección y haga que los estudiantes formulen hasta 20 preguntas para averiguarlo. Pregunta en la pizarra. Escriba una pregunta en la pizarra antes de que comience la clase. Enfoque en preguntas. Pida a los estudiantes que escriban una pregunta sobre el tema. Luego discútanlas. Preguntas ocultas. Oculte preguntas alrededor del aula y haga que los estudiantes las encuentren y respondan. Preguntas para llevar a casa de a los estudiantes. Preguntas para reflexionar o investigar antes de una lección. Caja de preguntas anónimas. Los estudiantes pueden enviar preguntas de forma anónima para discusión en clase. Preguntas al final del día. Elija una pregunta al final de cada día para que los estudiantes reflexionen y mediten. Aquí hay algunas preguntas de evaluación para maestros para ayudar a reflexionar sobre su práctica docente. ¿Cuáles son algunas cosas que lograste hoy? ¿Qué intentaste en tu aula hoy por primera vez? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué fue algo que encontraste particularmente frustrante hoy? ¿Qué te causó más estrés hoy? ¿Cuándo te sentiste más realizado hoy en tu enseñanza? ¿Qué esperas que tus alumnos recuerden más sobre ti como maestro? ¿Cuál fue la cosa más valiosa que aprendiste hoy? ¿Cuál fue el mayor error que cometiste hoy? ¿Cómo puedes evitar cometer el mismo error? ¿Qué hiciste hoy que salió mejor de lo que esperabas? ¿De qué maneras cambiaste la vida de tus estudiantes hoy? ¿Cómo podrías fomentar más preguntas en tu lección? ¿Cómo puedes inculcar la curiosidad y el hábito de hacer preguntas? Recuerden, la indagación comienza con preguntas, sirviendo como puerta de entrada para la adquisición y aplicación del conocimiento. Cultivar la curiosidad para fomentar el amor por el aprendizaje y la exploración. El dominio de la formulación de preguntas empodera a los estudiantes para innovar y adaptarse en un mundo en constante cambio. Fomentar la reflexión para profundizar la comprensión y la retención del conocimiento. Gracias por su atención. Por favor, tomen un momento para poner en pausa la diapositiva y discutir las siguientes preguntas con sus colegas. ¿Cómo pueden implementar las estrategias discutidas en su aula? ¿Qué desafíos prevén y cómo podrían superarlos? ¿Qué ideas les resonaron más y por qué? Además, si tienen otras preguntas, tomen la iniciativa de investigar y encontrar las respuestas. Sus discusiones e investigaciones nos ayudarán a profundizar nuestra comprensión y prepararnos para la aplicación práctica.